Bueno, entonces, en el día de hoy, pues nos acompaña la doctora Piedad Serpa. La doctora Piedad Serpa es médica, magíster en gestión de servicios en salud, máster en calidad asistencial y seguridad del paciente, especialista en auditoría clínica, es docente titular de la Escuela de Medicina de grado y posgrado de la Universidad de Santander, es coordinadora del Departamento de Gestión Clínica y Seguridad del Paciente y es miembro y fundadora de UNICEF EIP. La doctora Piedad, como ustedes saben, ha estado liderando también este curso de formación en educación interprofesional y nos estará acompañando en varias sesiones. El tema entonces que trabajaremos el día de hoy es la importancia de la educación interprofesional para la calidad de la atención en salud. Doctora Piedad, muchas gracias por toda su gestión liderando este curso de formación y bueno, y estamos aquí atentas a escuchar y a participar en la sesión de hoy. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Vanessa. Primero, pues saludar a todos nuestros queridos estudiantes, a los conferencistas que de pronto algunos se han querido conectar, los que están presentes y también los que verán luego esta grabación, a todo el equipo técnico que está detrás de todo este proceso, mi cariño especial y mis saludos especiales para todos y bueno, darles la bienvenida a esta segunda sesión. De antemano, pues también decirles que es para mí muy gratificante estar aquí con ustedes, o sea, la felicidad que me da empezar, digamos, estos procesos y darle gracias a toda la generosidad que ha tenido la Universidad de Antioquia desde la Vicerrectoría de Educación Continua y bueno, Vanessa que ha liderado desde la universidad estos procesos cuyo objetivo principal es ir movilizando la educación interprofesional en nuestra región, en nuestros territorios y ir creando pues esa masa crítica con esta puesta en marcha pues de este curso. Bueno, como lo dijo muy bien Vanessa, no soy salubrista, pero mi especialidad es uno de los determinantes en la salud pública, que es la calidad, y mucho más específicamente en una dimensión de la calidad, que es la seguridad del paciente. Digamos, mi grado de formación principal. Y bueno, y por esas cosas de la vida, una enamorada, la seguridad del paciente ha permitido pues que me enamore de una manera desenfrenada, si se pudiera decir, de una manera bastante obstinada de lo que es la educación interprofesional, quien desde a sus inicios solamente la entendía en partes y ahora pues la estoy entendiendo como un todo, sabiendo pues que son muchas cosas que nos toca aprender y ustedes como yo también aprendiendo siempre en estos procesos. Como lo dijo Vanessa, me ha correspondido hablar de la importancia de la educación interprofesional para la calidad de la atención en salud. Y antes de entrar en materia, pues quiero decirles que se encuentran unos recursos ya en la plataforma que soportan todo lo que, de todo lo que voy a hablar sobre esta sesión en el día de hoy. Entre ellos pues una serie pues de artículos que seguramente les va a ayudar muchísimo a profundizar y a comprender más el tema e incluso a resolver las preguntas que están en los foros y también unas ayudas como unos videos que ustedes pues encontrarán allí a través de los links que podrán acceder y ver. Aprender juntos para trabajar juntos, que es la bandera, que es el principio de la educación interprofesional y la práctica colaborativa. De manera pues que aquí es donde debemos finalmente llegar para lograr pues todo el acceso o facilitar más bien el acceso y la cobertura en salud universal.
les voy a mostrar otro pequeño video para que ya entremos en todo este tema de lo que es la educación interprofesional. Queremos pues reafirmar los conceptos de antemano, también agradecer a todos los que participaron en los foros. Hemos leído todas sus participaciones y hemos creído muy pertinente y muy oportuno hacer un reforzamiento de lo que es la educación interprofesional para que nos quede mucho más claro. Con que todos los estudiantes ya tengamos por lo menos claridad entre lo que es equipos de disciplinas múltiples y lo que es equipo de educación interprofesional, podemos decir que ya tenemos el 60% del logrado del objetivo del curso. Entonces, presten mucha atención. ¿Cómo formar a los profesionales sanitarios para la triple meta de mejor salud, mejores cuidados y menores costes? Con la EIP. Introducción. Nunca hemos disfrutado de una atención sanitaria de tanta calidad como ahora, y nuestra esperanza de vida ha aumentado. No obstante, los errores médicos son un problema. Un 23% de los ciudadanos de la Unión Europea dice haber sufrido un error médico. En Estados Unidos son la tercera causa de muerte tras las enfermedades cardiovasculares y el cáncer. Los errores médicos pueden reducirse mejorando la colaboración entre los profesionales sanitarios. El modelo de prestación tradicional con el médico en el centro como responsable de explorar, diagnosticar y tratar a los pacientes ha quedado anticuado. Actualmente, la gestión de las enfermedades crónicas exige una atención colaborativa, con el paciente informado en el centro y los profesionales sanitarios trabajando en conjunto a su alrededor. La evolución de nuestras necesidades asistenciales hace necesaria una transformación de la formación de los profesionales sanitarios. En los países industrializados, la formación médica sigue basándose en el informe Flexner desde hace más de 100 años. La buena noticia es que disponemos de una senda efectiva para transformar la formación médica, la educación interprofesional o EIP. La EIP tiene como objetivo que proveedores de distintos ámbitos de la salud interactúen y aprendan los unos de los otros para mejorar la colaboración y la calidad de los cuidados. ¿Por qué es útil la EIP? La importancia de la EIP parte de la premisa de que el cuidado colaborativo equivale a un mejor cuidado del paciente. Los equipos interprofesionales mejoran la calidad de los cuidados, reducen los costes, acortan el tiempo de estancia en el hospital y disminuyen los errores médicos. ¿Cómo funciona la EIP? La OMS ha identificado varios mecanismos para una educación interprofesional efectiva. La EIP debe adaptarse al contexto local. No obstante, existen diversos patrones y referentes. El Canadian Interprofessional Health Collaborative ha desarrollado un marco de competencias con 6 competencias clave necesarias para la práctica colaborativa: clarificación de funciones, funcionamiento en equipo, cuidados centrados en la comunidad, comunicación interprofesional, resolución interprofesional de conflictos y liderazgo colaborativo. Existen modelos de éxito que pueden replicarse. Uno de los componentes claves de la EIP es un facilitador que motiva a los estudiantes, les marca objetivos realistas y gestiona sus interacciones. ¿Dónde se está utilizando la EIP? El reconocimiento internacional de la EIP data desde los años 80. Cuenta con el respaldo de muchos organismos importantes. Desde 2013 existe un comité de coordinación mundial que apoya a la EIP. Si bien la importancia de la EIP es reconocida y valorada en todo el mundo, su implantación generalizada aún es limitada. Algunos resultados. Un reciente estudio analizó 25 experiencias con la EIP implementadas desde 2007. Los resultados revelaron que los estudiantes responden bien a la EIP y que sus actitudes mejoran, reportando aumentos de los conocimientos y habilidades colaborativos. También se encontró evidencia limitada, aunque creciente, relativa a cambios en los comportamientos y las prácticas organizativas, así como beneficios para los pacientes. Conclusiones. Aunque la EIP continúa creciendo, necesita ser apoyada. Entre los retos que afrontan para seguir evolucionando es apoyo organizativo, institucional y financiero. En resumen, la EIP es igual a mejor salud, mejores cuidados y menores costes. ¿Cómo formar a los profesionales? Bueno, muy bien. Entonces ya vamos a entrar en materia en todo este mundo conceptual, también teniendo en cuenta pues que
En relación a los conceptos de educación interprofesional, aunque hay un consenso de la OMS y del CAIPE, que es el Centro para el Avance de la Educación Interprofesional del Reino Unido, todavía se sabe pues que este concepto puede ir evolucionando y que podemos tener en años próximos unos nuevos conceptos o otros consensos. Por el momento es importante que todos tengamos presente que todo lo interprofesional es multidisciplinario, tal como ustedes lo pudieron allí observar, porque la base de lo interprofesional va a ser siempre las múltiples disciplinas o los equipos de disciplinas múltiples. Sin embargo, todo lo multidisciplinario no es interprofesional y eso es lo que nosotros debemos entender muy bien en la perspectiva del concepto como tal. Entonces, ¿eso qué significa? Significa que cuando nosotros trabajamos desde el punto de vista multidisciplinario, hacemos equipos o formamos equipos de disciplinas múltiples, bien sea que sea multi, inter o trans, como las diferentes formas de trabajar en equipos de disciplinas múltiples. En este caso nos comportamos como equipos de expertos, todos son expertos, tienen la experticia desde su disciplina, desde su conocimiento. La disciplina es el centro. Esto significa que cuando se necesita solucionar algún problema, las personas se escogen o los miembros de esos equipos se escogen de acuerdo a la experticia o al campo del saber de ese integrante del equipo. A diferencia de lo que ocurre en educación interprofesional, lo que ocurre en los equipos interprofesionales, donde no es una respuesta individualizada, sino es el experto equipo como tal. Entonces ahí es donde vemos que existen expertos equipos en atención primaria, capaces de dar soluciones a diferentes necesidades en problemas, bien sea individual, en problemas bien sea familiares o de tipo colectivos o comunitarios. Expertos equipos en seguridad del paciente, expertos equipos en gestión clínica, expertos equipos en control de riesgo cardiovascular, expertos equipos en gestión de determinantes sociales, que permiten que pueda la respuesta, dar una respuesta mucho más efectiva a esa problemática. Es decir, allí no responden de manera individual o los roles no se dan o las respuestas no se dan de manera individualizada, sino es el equipo el que permanece. De allí pues la gran necesidad de conformar esos equipos interprofesionales para las nuevas estrategias en atención primaria, en todas estas transformaciones para alcanzar la salud universal. Entonces, esta es, digamos, lo primero que nosotros debemos tener en cuenta. Ahora, pues, les he traído esta analogía que me gustaría que todos por un momento la observáramos y que pudiéramos, vamos a tomarnos 5 minutos para deliberar sobre esto, estas imágenes que están allí, a ver cómo ustedes interpretan estas figuras que se presentan allí. Entonces pueden abrir sus micrófonos y pueden opinar.
Bueno, no sé si alguien ya tiene algún comentario al respecto. ¿Cómo interpreta esa figura que se le presenta allí en la pantalla? Para entender un poco más el tema de lo que es la multidisciplinariedad y su avance hacia la práctica colaborativa, entendiendo pues que la multidisciplinariedad siempre va a ser la base tanto de la educación interprofesional y finalmente también de la Doctora, práctica colaborativa. Sí, Silvana, te escuchamos. doctora, no, viendo las imágenes, impresiona como que hay como un producto más acabado en la EIP, donde están los equipos interprofesionales en el medio, pero también hay una práctica colaborativa, y que parece como que un pastel o un cupcake estuviera mucho mejor hecho o más sólido, el otro no tanto. No digo que una cosa está bien y otra está mal, lo que digo es que considero que el segundo pastel podría llegar a ser el objetivo final de lo que perseguimos como docentes dentro de estas prácticas que buscamos y dentro de lo que es el modelo, el cambio de paradigma que estamos persiguiendo, por lo menos dentro de lo que es la disciplina de enfermería. Poder trabajar y hacer una práctica colaborativa, hacer una práctica interprofesional y consolidarnos como equipos que puedan brindar calidad de atención y seguridad en la atención del paciente, ¿no? Muy bien, Sumado a Silvana. un montón de otros objetivos. Muy bien, Silván. ¿Alguien más quiere participar? ¿Cómo interpreta esa imagen que se encuentra allí proyectada? Bueno, yo agregaría, no sé si hay alguien antes, pero bueno, como que tiene una escala, como dice la compañera, que va de menos hacia más. Y en esa escala, por ejemplo, en la segunda imagen, la práctica colaborativa, creo que es lo que traduce PCI. Sí, práctica colaborativa. PCI es práctica colaborativa interprofesional, que es la cerecita del pastel. Como Y si la fuera la EIP cereza. es educación interprofesional. Muy bien, Julia, adelante. No, pues como la cereza del pastel, esa metáfora, ¿cierto? Que es Sí. como lo esencial, lo más importante o lo que todos quisiéramos. Entonces, destaca que lo que uno podría interpretar es que la cereza del pastel en la EIP sería la práctica colaborativa. Y en los equipos multidisciplinarios, pues podrían, como dice la compañera, avanzar hacia EIP, marcando ahí pues como un elemento diferenciador entre ambos, entre los equipos multidisciplinarios e interprofesionales, que tendría que estar relacionado con ese rasgo distintivo que sería la práctica colaborativa. Esa podría ser una forma de interpretarse. Muy bien, muchas gracias, Julie. ¿Alguien más quiere participar? Es que esto es muy importante que lo entendamos. Hay Buenas 3 tardes. manos levantadas. Buenas tardes. ¿Les Adelante. va? Hola, Carlos, ¿te escuchamos? Buenas tardes. Sí, además de lo que han dicho ya las compañeras, hay una cosa importante ahí, es del menos a más. ¿Sí? En la primera figura podemos ver, como ya lo explicaron las compañeras, en la segunda hay como un orden, hay una mejor elaboración y podemos ver las proporciones. En la primera vemos una desproporción, que es lo que tenemos hoy en día quizás, ¿sí? Porque podemos ver que el pastel o el cupcake es más alto, pero eso no significa que los resultados sean mejores y eso pudiera también implicar un mayor costo del proceso. Yo interpreto ese pistilo de esa cereza del de la izquierda como que aunque se avanza más y se ve más grande, me da la impresión de que el costo es más alto, también interpretándolo en términos de la poca elaboración del cupcake. Entonces el segundo pastel de la derecha se ve organizado y al final en la parte de arriba podemos ver cómo se logra esa práctica colaborativa interprofesional en términos de abajo hacia arriba, que al final pienso yo que es el logro. Una educación interprofesional que se genere en unos equipos para que luego se genere una práctica y todo dentro de unos estándares en términos de cantidad esperados para que no sean tan costosos. Muy bien, Carlos, excelente tu observación. ¿Quién más?
quiere participar? Maite Paredes también tiene la mano levantada. Adelante. Maite. Buenas tardes para todos, ¿cómo están? Muy bien. Bueno, yo viendo las dos imágenes, me inclinaría, bueno, para mí está a la derecha, donde está EIP, como la base del pastel. Considero yo pues que esta sería como la que tiene mayor peso, porque pues sería toda la base y pues básicamente como nuestra razón de ser. Pues como en una segunda capa o en un segundo espacio, pues estarían todos los equipos interprofesionales con los que nosotros trabajaríamos y colaboraríamos. Y ya como el toquecito final, pues tendríamos la práctica colaborativa interprofesional, que sería como el toque adicional o la cereza del pastel, como lo diríamos en esta imagen que podemos tener. Yo lo interpretaría de esa manera. Muy bien, Maite. ¿Alguien más? Sí, Vicky Roa y Ana Ángel. Y yo, Mayra. Bueno. Y yo también levanté la mano, buenas tardes, pero no sé si salió. ¿Quién habló? Euder. Sí, hola. Ah, bueno, habían 3 manos levantadas, entonces damos el orden de la palabra. Vicky, Ana, yo, Mayra y Euder. Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, yo la interpretación que hago es como en 2 etapas realmente. Como ya lo han mencionado los compañeros, sí es importante tener ese avance de menos a más, pero yo pensaría que el cupcake de la izquierda es como el primero, ¿sí? Como el que nos da la base inicial, que es la multidisciplinaridad, como la doctora Piedad ya lo había dicho. Entonces en todos los equipos interprofesionales siempre hay multidisciplinaridad, pero no viceversa, ¿cierto? Entonces, ese sería como el primer pastel, esas serían como las fases. Primero, que haya multidisciplinaridad, luego que haya equipos de disciplinas múltiples, y de esa manera avanzamos a la EIP. Cuando ya tenemos ese logro de la EIP, podríamos generar un segundo cupcake que es más elaborado, y como lo mencionaba ahorita uno de los participantes, también más óptimo y que se encuentra con mejores condiciones. Cuando en este caso ya hemos logrado concretar la IP, que la IP ya se vuelve la base, ¿cierto? Teniendo en cuenta que ahí ya hay multidisciplinaridad, se conforman equipos interprofesionales, y la cereza del pastel, como creo que todos estamos de acuerdo, sería la formación de conseguir prácticas colaborativas interprofesionales. Muy bien. ¿Quién más levantó la mano? Vanessa, por favor, ya unas 2 intervenciones más, por favor. Buenas tardes. Buenas Sí, tardes Diana para y todos. Euder. Buenas tardes, doctora Piedad. Hola. Yo realmente interpreto un poco diferente a lo que acaba de decir la compañera, y yo lo veo más como que en el primer cupcake está como al revés, ¿sí? Que se forman primero como estas disciplinas para luego, o lo que se está presentando ahora, ¿sí? Que los profesionales se están formando en educación interprofesional, ¿sí? Como que debería ser como el segundo cupcake, que desde la educación en pregrado se formen profesionales en educación interprofesional para llegar a equipos interprofesionales, y luego sí esto se dé la práctica colaborativa interprofesional. Entonces yo siento que en el primer cupcake está como al revés, y como lo comentaba el compañero, pues la cereza es un poco desproporcionada, y pues se van a generar costos en salud bastante altos. Pero si se empieza como en una educación interprofesional, como desde la base, obviamente estos profesionales van a tener esta base, y se van a formar excelentes equipos interprofesionales, y los costos en salud pues se van a reducir los riesgos, va a haber mejor calidad en educación. Entonces yo lo interpreto como de esa manera. Muy bien, Ana. Yo tengo, no sé si me permiten. Sí, claro. Bueno. Buenas tardes, mi nombre es Euder Ruth Uzcategui, del equipo EIP de Cúcuta. Yo veo 2 cupcakes con los mismos ingredientes, pero en diferentes proporciones.
Entonces yo me puedo aventurar a decir que no hay uno mejor que otro, que hay diferentes maneras de manejar los ingredientes, en este caso los equipos, multidisciplinaridad, los equipos interprofesionales, porque unos podemos utilizar la estrategia y bajo esa estrategia armar los grupos, armar los equipos y en base a eso hacer la práctica. Otros aprovechamos la multidisciplinariedad para armar equipos y luego trabajar con la estrategia. Esa es la visión que yo tengo, un poco en función, quizás tiene que ver un poco con mi profesión, que los psiquiatras no nos gusta hablar de anormal o anormal, sino de adecuado o inadecuado. Y para mí, ambos pueden ser adecuados dependiendo cuál es el objetivo que se tenga. Si yo como equipo interdisciplinar, y que sabemos que la definición es ese conjunto de conocimientos que vamos a trabajar por un bien común y que la EIP es una estrategia de trabajo, realmente yo puedo ponerlo antes o después, puede ser el elemento central, puede estar allí, pero el objetivo ¿cuál es? El objetivo es el cupcake. O sea, en esto que estamos viendo. Que en un momento, y lo hemos visto, que en un momento cuando trabajamos en equipo, hay alguien que tome el liderazgo, que en otro momento hay otra profesión que tome el liderazgo, porque precisamente forma parte de eso. ¿Cuáles son mis competencias? ¿Dónde puedo colaborar yo si tengo competencia en una u otro campo? De todas maneras, por supuesto, es una opinión muy, muy personal y una visión en función de eso. Igual muy válida lo que ha dicho todo el mundo, porque precisamente tiene que ver con eso, cómo lo interpreta cada uno. Gracias. Muy bien, Eudoruth. Tenemos una última mano levantada del doctor Raimundo Llanes. Hola, muy buenas tardes para todas y todos. Saludo especial para nuestra querida líder y coequipera, la doctora Piedad Cecilia Serpa, compañera de trabajo allá en la UDES Bucaramanga. Quiero pues enfatizar la interpretación desde el lenguaje pedagógico. Y desde el lenguaje pedagógico es muy importante que quede claramente definido que el fin, la finalidad, es precisamente el alcance de prácticas colaborativas interprofesionales, donde los cuidados centren a la persona, familia y comunidad como el objeto de nuestra acción. Y para ello, pues tenemos unas mediaciones. Entre esas mediaciones está el aprender a aprender juntos y el aprender a trabajar juntos. Por esta razón, pues las mediaciones están dadas fundamentalmente por los procesos educativos que permitan el empoderamiento de la educación interprofesional en los diferentes procesos formativos de pre y posgrado e incluso de educación continuada y permanente al interior de los diferentes espacios formativos en salud, que permita la formación y consolidación de equipos interprofesionales, cada vez más con mayor confianza, con mayor reconocimiento y por supuesto con mayor colaboración entre ellos, para que de esa manera pues pueda irse consolidando pues lo que finalmente es la razón de ser de todas estas nuevas apuestas, que es la práctica colaborativa interprofesional. Como bien ha manifestado desde el inicio del tema la doctora Piedad, es muy importante que estos conceptos queden suficientemente claros para poder verdaderamente avanzar en los desarrollos en nuestras diferentes instituciones, tanto formativas como de práctica propiamente dicha, tanto del nivel primario como de los niveles complementarios, hacia el desarrollo de la estrategia. Y vuelvo a insistir en algo, la formación y consolidación de los equipos interprofesionales y de la estrategia, pues debe partir desde pregrado, pero también es un importante mecanismo de formación tanto a nivel de posgrado como en la educación continua o permanente. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Raimundo, que también nos va a estar acompañando en la programación más adelante. Bueno, muy bien, de verdad que felicito cada uno de las interpretaciones que dieron.
y efectivamente pues todos han coincidido en aspectos muy importantes, ¿verdad? Como que esa importancia de esa evolución de siempre ir hacia más, ir hacia lo más elaborado, ir hacia lo que más en este caso nos llame la atención y que pueda, digamos, generar bastante satisfacción. Entonces, efectivamente, en esta gráfica no es más que el proceso de transformación que implica la educación interprofesional como tal, partiendo de la multidisciplinariedad, de los equipos de disciplinas múltiples, incluso de la misma educación interprofesional, como avanza hacia la práctica colaborativa interprofesional a través de los equipos interprofesionales, entendiendo que estos equipos interprofesionales han sido transformados por las competencias que tiene la educación interprofesional para que puedan desempeñarse en los diferentes ámbitos de atención primaria, en los ámbitos de la práctica como tal. Entonces es un proceso de transformación que ustedes, algunos pudieron observar que uno menos elaborado, otro mucho más elaborado, más ordenado, con muchas más cualidades, como ustedes lo pudieron observar. Entonces, en el proceso de transformación de la educación interprofesional, finalmente la cereza del postre va a ser la práctica colaborativa. Ese va a ser finalmente el proceso, digamos, final. La educación interprofesional es apenas el inicio de la transformación de pasar de multidisciplinario a interprofesional a través de la EIP. Pero finalmente los grandes cambios, hacer que las cosas pasen en nuestras realidades, finalmente va a estar determinada por la práctica colaborativa interprofesional, donde ya se han tenido, digamos, se ha apropiado las diferentes competencias que caracteriza a la estrategia. Entonces quiero aquí dejarles ya unas notas adicionales muy importantes sobre la educación interprofesional. Lo primero que quiero centrar es que la educación interprofesional no es exclusiva de profesionales de la salud ni de las profesiones. Aquí incluye otras profesiones que están en otras áreas diferentes a la salud. Y también incluye las ocupaciones, es decir, todo aquello que tenga que ver con las formaciones técnicas. Por cuestiones, digamos, semánticas y demás, y de consenso y demás, pues se habla de educación interprofesional. Más adelante, como les dije, en los próximos años, próximas décadas, pudiese haber algún otra palabra o otro concepto que pudiera, digamos, agrupar también para que la educación interprofesional no suene como un elemento, como una estrategia excluyente que es solamente para profesionales. ¿Qué es lo que ha pasado con la educación interprofesional como tal? Pues se ha priorizado en el tema de salud, pues por todos los impactos que tiene la salud en las personas y en las comunidades. Ha sido un tema de priorización, pero la educación interprofesional aplica en todos los campos, en todas las áreas, ¿cierto? Porque siempre vamos a encontrar expertos equipos en la ingeniería, en la veterinaria, en la sociología, bueno, en fin, en tantas áreas del conocimiento. La comprensión requiere la comprensión holística, personal y comunitaria, desde las perspectivas biológicas, psicológicas y sociales. Entonces aquí esto es algo muy importante y es la razón de ser porque se habla de equipos multidisciplinarios como base para progresar hacia la educación interprofesional. Entonces, todo equipo interprofesional tiene que estar integrado por diferentes saberes que van a estar allí para que puedan responder de una manera mucho más efectiva a esas realidades y que las puedan en realidad transformar
como se quiere. Entonces, eso es muy importante que lo tengamos en cuenta, y aquí también encierra el tema de los determinantes sociales, la educación interprofesional y práctica colaborativa como una estrategia transformadora para mejorar y gestionar, ¿cierto?, las situaciones de salud en relación a los diferentes determinantes sociales. ¿Qué otra característica importante tiene la educación interprofesional y práctica colaborativa? Que se comparten conocimientos, valores, habilidades, decisiones y responsabilidades, como lo vamos a ver más adelante. Existen liderazgos compartidos o rotativos o alternativos, es decir, no hay de ninguna manera una forma que se conciba en educación interprofesional y que haya una jerarquización, porque tiene una organización que es totalmente transversal. Todos somos importantes, como ustedes lo vieron en el video. No es el médico el que está en el centro. Cualquier integrante del equipo, de ese experto equipo, ¿cierto?, puede en un momento determinado, frente a la realidad o la situación en la que está enfrentada, asumir un determinado papel de acuerdo también a sus habilidades, a las habilidades que se han aprendido dentro del mismo equipo. Otro aspecto importante que tenemos que tener claro es que se conserva la autonomía profesional u ocupacional. Es decir, hay respeto hacia los límites de las profesiones u ocupaciones. No es que el médico se va a volver enfermero o el enfermero médico o el terapeuta médico o el médico terapeuta. No, de ninguna manera. Lo que va a haber es un intercambio de conocimientos y habilidades en respuesta a una situación o a una realidad individual, familiar o colectiva, para poder pues responder de una manera mucho más eficaz. En resumen, la educación interprofesional, los equipos interprofesionales, los expertos equipos son capitalización de aprendizajes. Y en la proporción en que esta capitalización de aprendizajes aumente, pues será mucho más efectivo. Por eso es que los equipos interprofesionales no se crean de la noche a la mañana, ni se puede tener pensado que es en un momento y ya parte, no, eso es una construcción progresiva que se tiene que tener en cuenta la sostenibilidad en el tiempo, porque esto es lo que va a permitir que tenga o que va a asegurar esas transformaciones en esa realidad. Por eso, la base de la práctica colaborativa es la educación interprofesional. Por eso es, ustedes como lo vieron ahí en el cupcake, la cerecita del postre de la educación interprofesional es la práctica colaborativa. Es como si pasáramos de la teoría a la acción, de la teoría a la práctica. Es decir, ya me aprendí, ya me habilité, ya sé, ya aprendí desde mi formación en mi carrera, ¿verdad? Aprendí las competencias que debo tener para trabajar en equipos interprofesionales. Ahora voy a demostrar, ¿cierto?, esas habilidades ya en el entorno práctico como tal. Entonces, esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, estas notas adicionales. Por eso los invito a que revisen los referentes, los recursos que se les publicó en el día de hoy. No sé si en este momento alguien tiene alguna duda sobre este aspecto o todavía le queda algo de pronto que pudiera estar allí como obstaculizando el verdadero entendimiento de lo que es la diferencia entre lo que es interdisciplinario y lo que es interprofesional. No sé si alguien, para ir de una vez pues dinamizando este proceso.
o alguien que quiera pues hacer alguna observación o algún aporte al respecto sobre lo que se ha dicho. Sobre todo en estas notas importantes que toca tener muy presente a la hora pues de sumergirnos en este mundo de la educación interprofesional y la práctica colaborativa interprofesional. Pueden abrir sus micrófonos. Bueno, no, yo quisiera sobre todo hacer un comentario, mirando también lo que nos presentaba en la primera parte de la clase en el video y que retoma aquí en las notas, como esas competencias que se han definido y que son importantes en la educación interprofesional y la práctica colaborativa. Una que tiene que ver con ese reconocimiento del papel de cada una de las profesiones, ¿cierto? Que los miembros del equipo tengamos claridad en esas responsabilidades o funciones, ¿cierto? Que tiene cada profesión, y en ese sentido, cómo entre todas van a aportar a ese objetivo común, que para la educación interprofesional es el cuidado de la persona, del individuo, de la comunidad, más que de pronto en una visión previa que podía haber de la atención en salud, que era muy centrada en la responsabilidad médica, ¿cierto? Entonces creo que ahí la educación interprofesional llama más precisamente esa, reconozcamos las profesiones, los aportes que tiene cada uno para ese problema particular, en el que las profesiones o las diferentes profesiones en un momento determinado, digamos que pueden tomar ese liderazgo, que es tan importante en esa educación interprofesional para llegar a una práctica colaborativa. Entonces creo que es importante tener en cuenta, bueno, como esas competencias que propone el Instituto Canadiense, se me escapa el nombre, precisamente son muy importantes para lograr esa práctica colaborativa. Hay otra mano levantada, ¿no? Muchas gracias, Vanessa. Sí, por favor, le das la palabra. Yo acá no veo las manitas levantadas, ¿no? Porque estoy en modo presentación. No tenemos más manos levantadas por el momento. ¿Alguien más quiere dar su opinión o su observación al respecto? Bueno, tenemos una pregunta de Margarita. ¿Qué tanta proyección e importancia ha dado el Ministerio de Educación a la interprofesionalidad? Bueno, esa pregunta es más que todo un reto que todavía está no solamente en nuestro país, sino también en todos los países latinoamericanos, por lo menos de los que hacen parte de UNIRED. Es un tema que hemos venido discutiendo, en donde vemos que ha sido de pronto digamos que los ministerios de educación han estado un poco, no voy a decir desentendidos, pero sí con muy poca fuerza involucrados en este tema. Casi que a diferencia, por ejemplo, de los ministerios de salud. Y este es un reto que tenemos todos los países, en que todo este trabajo de la educación interprofesional como estrategia para ayudar a mejorar el acceso y la cobertura universal en salud, debe haber un trabajo sincrónico, comprometido en ambos sentidos, porque finalmente, fíjense como ustedes lo vieron allí, en los escenarios, en la prestación del servicio, se da la práctica colaborativa interprofesional. Pero en la educación, en las aulas, se da la educación interprofesional para que el talento humano adquiera sus competencias. Entonces, si no hay educación como tal para que adquiera esas competencias que se requieren de trabajo en equipo, con todas esos elementos que son fundamentales, pues lógicamente no vamos a avanzar nunca en esta transformación hacia la práctica colaborativa, que finalmente es la cereza del postre, y es lo que finalmente va a garantizar
o va a asegurar que se logren los resultados que se quieren en materia de salud, no solamente en atención primaria como tal, sino también en seguridad del paciente, en calidad asistencial como tal. No sé si hay otra pregunta, Vanessa. No tenemos más preguntas en el chat. ¿Alguien que quiera participar adicionalmente? En Colombia, desde el Ministerio de Salud y en el último taller, pues se han hecho llamados para que el Ministerio de Educación se integre a todo el plan que se tiene de educación masiva en aspectos como la salud pública, atención primaria, interculturalidad y demás, teniendo en cuenta la educación interprofesional como la estrategia que va a hacer posible lograr ese fin, porque acordemos que la educación interprofesional no es el fin, es el medio, ¿sí? Es la estrategia, es la forma como podemos lograr el fin. Entonces, queremos mejor cobertura, queremos equipos, recurso humano preparado, motivado, queremos capaz de responder a las necesidades complejas de los territorios, del país, de las regiones, ¿cierto? Entonces tenemos que involucrar todo el aspecto y todo el componente educativo como tal. Tenemos una mano levantada de la profesora Mónica. Adelante, Mónica. Buenas tardes, profesora. Muchísimas gracias por su presentación. Yo tengo una duda y puede ser que me la haya perdido porque, digamos, estaba haciendo también paralelamente una actividad por unos minutos y entonces ahí me perdí. Pero quisiera saber, ¿a qué se nos referimos con personal sanitario? ¿Por qué hago la pregunta? Y bueno, eso por un lado. Y por otro lado, si en la educación interprofesional se podría incluir otro tipo de profesionales, no sanitarios. Hago la pregunta nuevamente porque yo trabajo en un consultorio, que es un consultorio de seguridad social, una mirada amplia de la salud, ¿cierto? Desde el concepto y de la práctica de la salud. Lo que hacemos acá es que trabajamos, primero, hacemos educación, que yo pienso que es interprofesional, para lograr, es decir, con estudiantes tanto de derecho como de salud pública como de medicina, hacemos un trabajo permanente formativo para lograr que las personas logren acceder al derecho a la salud. Y eso, pues, cuando la gente sale, uno espera, pues, que también estos estudiantes puedan trabajar en equipo en diferentes áreas. Entonces, yo me pregunto ahí a qué nos referimos con profesional sanitario. Y dos, en caso de que el profesional, digamos, es posible vincular otras profesiones a las profesiones digamos, a la educación interprofesional, distintas al, entre comillas, sanitario. Y lo otro, siento que está esto muy dirigido a digamos, a la prestación de servicios, lo voy a poner este término, asistenciales. Pero que cuando uno, por ejemplo, habla también de un concepto más amplio como la salud ambiental, ¿sí? Pues allí hay otro tipo de profesionales que también incluyen médicos, enfermeras, pero también otros profesionales como ingenieros, otra serie de profesionales que perfectamente podrían trabajar de manera coordinada para lograr digamos, para lograr esa salud en su concepto más amplio, pues, del concepto. Entonces, bueno, ahí lo dejo, profesora. No sé, vuelvo a decir, es posible que usted ya se haya referido a eso y que yo me lo haya perdido y le ofrezco disculpas si estoy haciendo una pregunta de pronto no pertinente. Gracias. Bueno, Mónica, bueno, muchas gracias. Bueno, efectivamente, sí, vuelvo nuevamente y les digo que la EIP no es exclusiva de profesionales de la salud ni tampoco de profesiones, como lo dice aquí la primera nota que estoy aquí marcando, ¿verdad? No, no lo es. Lo que sucede es que se ha priorizado la salud por el gran impacto que produce, ¿no? O sea, por las grandes inequidades que hoy existen. Pero, profesora, pero puede ser que otras profesiones totalmente no sanitarias hagan parte de, digamos, de equipos de salud interprofesionales. Totalmente.
Es eso, gracias. Totalmente, Mónica, totalmente. Recordemos que la salud está determinada por múltiples factores dentro de los procesos, por eso hablamos de determinantes sociales. Ahí tenemos todos los que tú quieras, todos los que desde donde se pueden involucrar las ciencias sociales, las ingenierías, o sea, todas las diferentes áreas de salud. De hecho, cuando tú dices personal sanitario, pues son aquellos, no es exclusivo tampoco para personas que tienen alguna titulación en salud, porque por ejemplo, en los hospitales, en los diferentes grupos conformados para atender situaciones en salud, existen personas que no necesariamente tienen formación de salud. Se les llama sanitario porque están en torno a la problemática que deben resolver, que se relaciona con la salud de los individuos, de las familias o de las comunidades. Entonces, digamos que en sanitario, pues todo, allí cualquiera área del conocimiento puede participar dependiendo pues de la necesidad que se quiera afrontar como tal. No sé si te quedó clara mi explicación. De hecho, en la educación, nosotros podemos trabajar la educación interprofesional para un proyecto de ingenierías, donde vincula otras áreas del saber, de acuerdo al problema que se va a solucionar o de acuerdo al proyecto que se va a trabajar. Entonces, no es exclusiva de profesionales de la salud. Cualquier profesional puede hacer parte de un equipo dependiendo de cuál va a ser la especialidad o la experticia del equipo. ¿De acuerdo? De acuerdo, muchas gracias. Bueno, muy bien. Erika nos hace otro comentario en el chat. En las experiencias anteriores de práctica colaborativa interprofesional, se han trabajado con ingenieros, diseñadores, técnicos en radiología, psicología, etcétera, dependiendo de la actividad a realizar. Entonces, pues, de acuerdo a la experiencia de Mónica, ha tenido también la oportunidad, de Erika, ha tenido también la oportunidad de trabajar con otras profesiones no sanitarias en práctica colaborativa internacional, como lo mencionaba la doctora Piedad. De acuerdo, eso depende de la necesidad que se quiera afrontar o que se quiera resolver. Muy bien. Bueno, entonces ya ahondando más en el tema de la educación interprofesional, la importancia de la educación interprofesional para la calidad de la atención en salud, no podemos pasar por alto este tema que al día de hoy está bastante importante y que al día de hoy pues está en la agenda global y que es de mucha actualidad porque nos ayuda de alguna manera a enrumbar y a enrutar nuestros objetivos, nuestro fin, los fines que perseguimos y cómo nosotros podemos utilizar la estrategia de la educación interprofesional y práctica colaborativa para lograr estos fines. Entonces, hablamos de la quíntuple meta en salud. Entonces, el Instituto para el Cuidado de la Salud y el Mejoramiento es un instituto que está en Estados Unidos, que es uno de los referentes a nivel mundial, una de las autoridades en todo este tema de calidad asistencial como tal, preocupado siempre por la calidad en la atención, por el acceso, por la seguridad, por la satisfacción y por la sostenibilidad. Después del año 1999 de publicarse el informe del Instituto de Medicina de los Estados Unidos, Error es Humano, generó bastante preocupación cuando quedó, digamos, que la gente moría mucho más por los eventos adversos por no calidad en la atención que quizás por las mismas
enfermedades de salud pública conocidas hasta ese momento. Entonces, esto hizo que este instituto, que esta autoridad a nivel mundial en calidad del cuidado y mejoramiento del cuidado y de la salud, dijera, bueno, ya el problema no se puede ocultar, los eventos adversos es un problema bastante importante por todo el impacto que tiene, la seguridad del paciente es fundamental, pero entonces, sin embargo, no tenemos unos objetivos claros a los cuales debamos apuntar o que debamos recomendar para de ahí en adelante empezar a trabajar. Entonces es así cuando en el año 2008 establece 3 objetivos y estos 3 objetivos luego son tomados por los diferentes organismos multilaterales en salud como la Organización Mundial de la Salud y los coloca en la agenda. Entonces, para poder lograr la calidad en la atención, el acceso, la seguridad, la satisfacción y ser sostenibles en el tiempo, entonces es importante que tanto las instituciones y todos los tomadores de decisiones, todos los organismos gubernamentales y no gubernamentales, enfoquen todos sus esfuerzos y todos sus recursos hacia lograr un mejor cuidado individual, hacia lograr un mejor cuidado colectivo y buscar cómo se pueden usar mejores esos recursos teniendo en cuenta que las necesidades pues son infinitas y los recursos son limitados. Entonces es allí cómo nace la triple meta en salud en ese momento. Entonces, que ustedes la van a encontrar y de allí muchas de las reformas que nosotros hoy en el país vemos, por ejemplo, la Política Nacional de Seguridad del Paciente, el Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad, todas las apuestas y diferentes acciones que pudieron establecerse, muchas siempre citan la triple meta en salud, que es mejor cuidado individual, mejor cuidado colectivo y mejor uso de los recursos. Pero, ¿qué pasó? Luego de un análisis de verdad profundo, bueno, haber trabajado, pasaron, como ustedes pueden ver allí, 6 años y entonces dijeron, bueno, hemos dejado a un actor principal, fundamental en este proceso, que también es determinante en la calidad de la atención, en el acceso, en la seguridad, y que hay que tenerlo también satisfecho en este proceso para lograr el mejor cuidado, la mejor salud para todos y en todo lugar. Entonces, es así como en el 2014, este instituto nuevamente coloca, ¿verdad? Agrega una nueva meta. Y esta meta es mejorar la experiencia laboral, es decir, tener en cuenta, entonces las instituciones de salud no solamente se debe tener, procurar que el paciente salga lo mejor que llega y que tenga una buena experiencia, que las comunidades disfruten, hagan el disfrute de la mejoría de su salud, ¿verdad? Y se gestione de una manera efectiva los determinantes que afectan su salud, sino que también es importante que la fuerza laboral, los profesionales, ¿verdad?, jueguen un papel ahí muy importante y que se tenga en cuenta en todas las estrategias y en todas las políticas que se tengan a bien tomar, no solamente desde las autoridades sanitarias, sino desde las autoridades de educación y las diferentes instituciones involucradas con el tema sanitario. Entonces sale la cuádruple meta en salud. Y luego, entonces, con la pandemia, ¿verdad? La pandemia fue un acelerador. En la pandemia, pues además de todos los aprendizajes, además de que se profundizaron las inequidades,
y además se vio muchísimo más, o sea, algo que ya sabíamos que sí existen inequidades, pero bueno, para que no quede la menor duda, ¿cierto? Se profundizaron mucho más estos aspectos. Entonces, ya luego de un análisis de toda esa situación, siendo la pandemia COVID uno de los elementos, de los factores detonantes, ¿cierto? Para que se tuviera en cuenta en esos objetivos para lograr el mejor cuidado, la mejor salud, el mejoramiento continuo en esos procesos, entonces se determinó la equidad como un objetivo primordial para que esté en la agenda de todas esas iniciativas para lograr esos objetivos. Entonces, es como hoy estamos hablando de la quíntuple meta en salud. Entonces, fíjense cómo todo esto ha permitido la evolución, la misma situación, ¿verdad? El mismo cambio en el contexto y la misma necesidad que ha obligado pues a ir, digamos, evaluando. Y seguramente más adelante, en próximos años, estaremos hablando de la sexta, de la séptima meta en salud. Entonces, esto es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta, porque seguramente lo vamos a ver de preámbulo en la literatura, cuando leamos un artículo de educación interprofesional, de práctica colaborativa, cuando estemos hablando de calidad en salud. Recordemos que la calidad en salud es un determinante también de la salud pública. Entonces, todos esos aspectos, no olvidarnos de la quíntuple meta en salud, que determina también la calidad como tal. Entonces, es como hoy estamos hablando de una estrella de 5 puntas de la quíntuple meta en salud, que ya pues los organismos multilaterales como la Organización Mundial de la Salud pues la tiene también en su agenda como quíntuple meta, aunque ya estos organismos pues hace mucho tiempo están hablando de las inequidades desde Alma Ata, ¿sí? Entonces es muy importante ¿y por qué una estrella de 5 puntas? Porque es imposible lograr una sin el concurso o sin la interrelación de las otras o sin el avance de las demás. Entonces, fíjense que estamos aquí frente a un nuevo reto global, frente a unas nuevas metas globales que tenemos que continuar trabajando. Algunos dirán, bueno, pero ni siquiera se logró la primera triple meta en los 3 primeros objetivos, pues ahora mucho menos en el quinto. Entonces, casualmente, ¿cierto? Ese es el gran reto que nosotros tenemos para poder continuar trabajando. Era como si tuviéramos una mesa solamente de 3 patas, ¿cierto? Una mesa de 3 patas, pues muy difícilmente va a tener estabilidad que, por ejemplo, una de 4 patas y ahora pues una de 5 patas que sería, digamos, muchísimo más estable. Entonces, eso es muy importante que nosotros lo tengamos muy en cuenta. Entonces, ¿qué nos deja este análisis esta entrada de la quíntuple meta? La equidad en salud. ¿Y cómo se entiende la equidad en salud en la Organización Mundial de la Salud? En la ausencia de diferencias injustas y evitables o remediables en salud entre grupos de población definidos social, económicamente, demográfica o geográficamente, ¿cierto? Ahí incluyen todas las características específicas que tienen cada grupo poblacionales. Por eso hoy día estamos hablando lo importante que es tener en cuenta factores como la interculturalidad, como todos esos grupos minoritarios, para que puedan tener el goce efectivo, ¿cierto?, de los derechos. Entonces es allí como nosotros debemos entender muy bien el concepto que igualdad no es lo mismo que equidad, ¿verdad? La igualdad hace todos nosotros, ¿verdad? Todos ante la Constitución política, ante el Estado, todos tenemos iguales derechos, pero no todos
hacen goce efectivo de esos derechos. Y ese goce efectivo de esos derechos no los hacen, ¿por qué? Porque esas poblaciones tienen unas diferencias y esas diferencias son las que todos los actores debemos corregir para adecuar los sistemas, ¿verdad?, a esas poblaciones para que puedan tener el goce efectivo en los derechos como igualdad. Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta por qué es importante la educación interprofesional en este tema de la equidad. Pues sabemos que hay poco recurso humano preparado, competente, motivado para responder a las diferentes necesidades que tienen, ¿verdad?, estos diferentes grupos sociales que no pueden hacer goce efectivo de sus derechos de una manera directa como lo haríamos cualquiera de los que estamos aquí. Entonces, por eso hay que preparar expertos equipos, ¿cierto?, que den respuesta a esas soluciones. Entonces, ese digamos que es el mensaje principal que tiene que ver o lo que se relaciona. ¿Por qué es importante la educación interprofesional para el logro de la quíntuple meta en salud, en especial la otra pata que faltaba, que era la equidad? Entonces, con base en estas premisas, es importante, ¿verdad?, que tengamos en cuenta que la educación interprofesional vendría siendo un paso necesario para preparar esa fuerza laboral en salud que pueda trabajar de manera colaborativa y lista para poder hacer la práctica, que esté mejor preparada para responder esas necesidades locales e inequidades en salud. Entonces, un trabajador de salud, acuérdense de la cerecita del postre de la EIP. Fíjense, lo primero es la EIP. Y la EIP parte de la formación de los equipos de disciplinas múltiples para que aprendan a trabajar en equipo, aprendan juntos para que aprendan a trabajar juntos. Entonces, un trabajador de salud colaborativo preparado para la práctica es alguien que ha aprendido a trabajar en un equipo interprofesional y es competente para hacerlo. Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta eso. Sabemos que en los diferentes contextos, no solamente el contexto colombiano o nuestros contextos locales, sino los contextos en las diferentes regiones de los países, los sistemas son fragmentados. Casi se pudiera afirmar que los sistemas han sido diseñados de manera involuntaria, ojalá, para ser inequitativos, ¿cierto? Entonces, ante esa fragmentación del sistema de salud, con unas necesidades de salud complejas por las diferentes diversidades que hay, de las características propias de territorio, cultura, capacidades económicas, edades, etcétera, ¿cierto? Hace que avancemos con formar, con capacitar la fuerza laboral, los trabajadores de hoy y los trabajadores del futuro. ¿En qué? En que adquieran esas competencias interprofesionales para que sean verdaderos equipos efectivos, equipos expertos, ¿sí? Y que así, con estas competencias adquiridas, puedan desarrollar las habilidades en el ámbito de la práctica, ¿verdad? Puedan hacer
la práctica colaborativa interprofesional y puedan hacer que los servicios de salud sean mucho más óptimos. Entonces, cuando avancemos aquí, pues vamos a tener un sistema de salud mucho más fortalecido que tiene unos mejores resultados en salud. Entonces, esto es el concurso no solamente del sistema de salud, sino también del sistema de educación. Es decir, aquí los dos deben trabajar, porque fíjense que hay un componente educativo que ustedes más adelante, cuando estemos avanzando en los diferentes módulos, se van a dar cuenta, ¿sí? Entonces, esos dos sistemas deben ponerse de acuerdo para poder trabajar y lograr que esa estrategia logre se logren esos verdaderos resultados en los fines que se quieren. Hay un documento que se los he pasado y está disponible allí, que este documento lo dirigió el profesor John Gilbert, que lo vamos a tener acá el día 17 de abril. Hay un marco para la acción de la educación interprofesional y práctica colaborativa. Digamos que son un cúmulo de recomendaciones para tener en cuenta y cómo podemos avanzar de esos sistemas de salud fragmentados con necesidades infinitas y complejas hacia lograr esos mejores resultados en salud como está allí. Entonces, se necesita la educación interprofesional y la práctica colaborativa como elementos importantes para avanzar. Y ese elemento y esos elementos importantes para avanzar que deben redundar finalmente en la calidad en la salud. Y entonces, ¿qué es calidad en salud? Calidad en salud, sin duda, es uno de los conceptos que más número de consensos tiene. Es decir, no tiene solamente un consenso, tiene múltiples consensos de diferentes vertientes, de diferentes objetivos, puntos de vista y demás. Yo me tomé a la tarea, ¿verdad? Como para traerles aquí un concepto como el concepto más, digamos, más consensualmente hecho de todos los consensos. Gracias pues hoy a la inteligencia virtual. Me tomé la tarea, por eso ustedes ven aquí ese cuadrito negro al final. Me tomé la tarea de consultar al ChatGPT de inteligencia virtual, ¿cierto? Para que me diera cuál era el consenso, digamos, más consensuado, valga la redundancia, de la definición de la calidad en salud, teniendo en cuenta pues todo lo que implica la calidad en salud, porque definir la calidad en salud es bastante compleja porque tiene aspectos que son subjetivos, que son propios de las personas, de lo que esperan las personas, las expectativas, de esas características intrínsecas de cada uno, bien sea personal o bien sea familiar o bien sea comunitario, y de aquellas cosas que son extrínsecas, que se pueden observar, que se pueden ver, que pueden ser objetivas, que son las necesidades. Entonces, este concepto que les traigo aquí, que me pareció pues un concepto muy acertado, que está muy alineado a los diferentes referentes, los más importantes en calidad asistencial y autores en calidad asistencial, es que la calidad en salud se refiere a la medida en que los servicios y productos relacionados en la salud cumplen
con las expectativas y necesidades de las personas y la sociedad en general, entendiéndose la sociedad, familias y comunidades. Entonces, fíjense que están los componentes intrínsecos que dependen de las características de cada uno y los componentes extrínsecos, que es lo que uno puede observar, que son los tangibles. Entonces, la calidad en salud tiene unos intangibles y tiene unos tangibles. Yo espero pues que este concepto les haya quedado muy bien, muy claros, porque para todos los salubristas que están aquí, ¿verdad? Sabemos que la calidad en salud es un determinante de la salud pública. Es un elemento importante y quizás es uno de los que, con los que más los usuarios, las comunidades tienen experiencia, positivas o negativas, y construyen sus diferentes percepciones. Entonces, definido este concepto, entonces, la calidad en salud implica que servicios y productos, esos servicios y productos sean accesibles. ¿Y qué significa ser accesibles? Que no tenga barrera, que sean equitativos. ¿Y qué es equitativo? Que sean adaptados a las condiciones y características de esos sujetos potenciales que los irán a usar. ¿De acuerdo? Que sean oportunos, sin demoras, sin retrasos, que si el paciente, la familia, la comunidad requiere ese servicio o requiere ese producto, lo tenga ya. Implica esa calidad que sea continuo, es decir, que no existan interrupciones de ningún tipo, que afecte el goce final, ¿verdad?, de el derecho como tal que se tiene. Que sean pertinentes, centrados en las personas, en las comunidades, en las familias, y aquí juega un papel muy importante los determinantes sociales, porque no siempre lo que el equipo de salud considera que es importante desde sus perspectivas y desde su acervo de conocimiento y capital de aprendizajes, no siempre coincide con lo que las comunidades quieren o las personas quieren, si lo vemos de manera individual. ¿Qué significa también ser pertinentes? Que deben ser, esos productos y servicios deben ser basados en evidencia científica, ¿verdad? Ya hoy en día, pues, hay otros conceptos que son incluir algunos saberes, algunas cosas, ¿verdad? Que se tienen también en cuenta dentro de esos procesos para lograr y asegurar esa atención centrada en las personas, en sus propias expectativas, en sus propias proyecciones como tal. Y también implica que los servicios, que la calidad también implica que los servicios y productos deben ser seguros. ¿Qué significa seguros? Que sea sin daños evitables, ¿cierto? Entonces, estas 5 implicaciones que afectan o que garantizan la calidad de los servicios y productos en Colombia, ¿verdad? Se compilan en unas normatividades, como ustedes la pueden ver allí, y se denominan no implicaciones, sino se llaman características de la calidad, como la podemos leer y ver en el decreto 1011 y en el decreto único reglamentario en salud, el 780 del 2016,
¿verdad? Que compila pues todas las diferentes normativas en Colombia sobre salud. Entonces, en Colombia se llaman características de la calidad. En general son implicaciones. Entonces, es muy importante que tengamos presente lo que significa el concepto de calidad y su implicación en los servicios y productos. Resulta que lo que no se mide en calidad no avanza, no se mejora, no progresa, no se transforma. Hoy día, gracias a Bedis Donavedia, entre otros, un médico libanés, salubrista, quien conocemos como el padre de la calidad en salud, habló de 3 elementos fundamentales, 3 componentes para tener de una manera mucho más ordenada, ascendente y objetiva elementos que nosotros debemos tener en cuenta para medir en qué tanto o en qué grado se está dando la calidad. Y este señor estableció 3 hitos que hoy son paradigmas que se han permanecido en el tiempo. De siempre que pensemos en calidad, en cualquier área en que nos encontremos, no necesariamente salud, tengamos siempre en cuenta de manera ascendente que hay una estructura, que hay unos procesos y que hay unos resultados, siendo la estructura la base y los resultados a donde queremos llegar. Esto simplifica un concepto que es el concepto de la teoría de cambio. Cuando nosotros estamos hablando de atención en calidad, implica que atención con calidad implica que debemos pasar de un punto a otro punto mucho mejor que de donde iniciamos. Entonces, yo he traído aquí algunos aspectos que se relacionan con esos elementos. De manera ascendente los vamos a ver. En estructura, entonces, en estructura, ¿qué es? ¿A qué se refiere eso? Se refiere a la calidad y la cantidad de recursos. Ya sabemos que es calidad. Como estamos priorizando salud, esto también aplica a cualquier área, pero aquí estamos priorizando salud. Y esta calidad y cantidad, si nosotros nos vamos a todos los discursos y las agendas globales y nos separamos en el tercer objetivo, desarrollo sostenible, cobertura universal, cobertura y acceso, también hablamos de no solamente que tengamos los profesionales en número capaces de ir a los territorios y capaces de estar en todos los lugares en cantidad, sino que también se requiere de ellos estar preparados, es tener calidad en su preparación, estar preparados y motivados. Entonces, en esa estructura, ¿verdad? Tenemos de abajo hacia arriba lo que se puede observar y que finalmente es un determinante también de la calidad. Liderazgo y gobernanza. La forma como se establecen los procesos a nivel micro, a nivel meso y a nivel macro. Cuando hablamos de micro, hacemos referencia a las instituciones de salud. Cuando hablamos de nivel meso, a los propios modelos de salud. Y cuando hablamos a nivel macro, pues hablamos de las políticas, ¿cierto? Que es como la base, es como lo primero. Las instalaciones que tienen que ver con todo lo que es estructura física, el edificio como tal, la dotación, los sistemas de información, qué tan potentes son, ¿verdad? Para poder lograr, ¿cierto? Esa calidad
que nosotros esperamos o para poder satisfacer esas expectativas y esas necesidades de las personas y la sociedad. Y sin duda, que lo tengo ahí bien resaltado, es el talento humano en salud, que es los factores más determinantes. Y finalmente, que deben redundar en equipos de salud efectivas, como hoy nos están llamando la atención para que avancemos de equipos de disciplinas múltiples a equipos interprofesionales, que no nos quedemos con la disciplina en el centro, que no seamos equipos de expertos, sino expertos equipos. Y esto tiene mucho que ver porque finalmente en el elemento que sigue de forma ascendente, que es procesos, la calidad va a depender y se va a medir en torno a la calidad de las acciones tomadas para proporcionar esa atención en salud. Y procesos implica interrelaciones. Y estas interrelaciones se dan entre equipos, personas y comunidades, entre profesionales, personas y comunidades. Entonces, de la calidad de la toma de esas decisiones en cualquiera de los áreas en que vayamos a tomar, bien sea promoción de la salud y prevención de la enfermedad, bien sea para gestión de determinantes sociales, cualquiera que sea. En la gestión clínica y los elementos que tienen que ver ya con la asistencia en sí, como son los diagnósticos, el tratamiento, la rehabilitación, la paliación, ¿verdad? Va a estar auspiciada de interrelaciones. Y finalmente, el resultado, que es el último, en forma ascendente, ¿verdad? Que es a donde llegamos, donde queremos llegar, que son los efectos de la atención, ¿cierto? Que ha estado basada en esa estructura y ese proceso, deberá tener fácilmente unos resultados que van a estar relacionados con los elementos anteriormente. Y esos efectos de la atención, pues, pueden ser en que se disminuya la morbimortalidad de eventos evitables, se disminuyan los eventos adversos en salud, o que se aumente la satisfacción en usuarios y comunidades, en individuos, familias o comunidades. Y acuérdense también de los profesionales de salud, de las personas que están, acuérdense de la cuádruple meta global. Entonces, esos son los resultados finales que se espera en términos de calidad. La calidad como un determinante de la salud pública, como tal. Y como un fin que se logra si implementamos la estrategia de educación interprofesional y práctica colaborativa. Entonces, al final, estaremos midiendo estos resultados. Esto acá simplemente es para recrearles un poco, pero seguramente hay muchísimas más elementos, ¿cierto? Que apliquen pues a estos conceptos como tal. Entonces, ya en conclusión, la importancia de la educación interprofesional para la calidad en salud no podemos refutar porque hay abundante evidencia científica que lo confirma, es que mejora la coordinación del cuidado y una atención más integral a las personas, familias y comunidades. Hoy hablamos de la ética del cuidado y es muy importante este elemento para todos los
estudiantes que están aquí de salud y de no salud para que lo tengan en cuenta. Entonces, cuidarme, hay un movimiento ahorita que es el me, el nos y el lo. Cuidarme, la ética del cuidado, cuidarme yo, cuidarnos, nosotros, el colectivo, y cuidarlo. Entonces, cuidar lo que el medio ambiente, por ejemplo, ¿cierto? Que es un determinante bastante importante que afecta algunos desenlaces en salud. Las personas, familias y comunidades son tratados como únicas y sus necesidades son consideradas holísticamente. De allí la importancia que en la definición de educación interprofesional es cuando dos o más, no dice en ningún momento que uno, porque cuando dice dos o más, significa que se requiere de diversas áreas del conocimiento, que se pongan de acuerdo, que aprendan juntas, que trabajen juntas para responder a esas necesidades de una manera efectiva. ¿De acuerdo? Y esto significa también que debe haber un proceso de adaptación en todos estos procesos. Mejora la seguridad del paciente, eso no es discutible. Cuando lean el marco para la educación interprofesional y práctica colaborativa, se van a dar cuenta que la mayor parte de evidencia de la efectividad de la educación interprofesional y práctica colaborativa viene de la seguridad del paciente. Promueve la innovación y la mejora continua. Esto es un proceso que nunca termina. Conocemos el principio, pero el fin nunca lo vamos a saber hasta no llegar, ¿cierto? Y esto hace que dentro de los mismos procesos dinámicos de la interacción de equipo, de esa misma intercambio de conocimientos, de valores, de experiencia, de habilidades entre los equipos, hace que surjan ideas innovadoras que vayan a responder o a controlar algún problema o alguna necesidad, bien sea en la comunidad, bien sea en la familia o bien sea a nivel individual. Y esto va a permitir la mejora continua. Entonces, aquí les he resumido, pero ustedes cuando lean los referentes, los recursos que les hemos colocado allí, pues lo van a profundizar y lo van quizá a entender mucho mejor todo lo que significa la educación interprofesional para la calidad en salud. Y ya por último, pues quiero dejarlos con una frase célebre del padre de la calidad en salud, de la calidad asistencial, ¿cierto? Avedis Donavedia, cuando le preguntaron por allá en los años 80, ¿cuál es el secreto de la calidad? De pronto en ese momento, bueno, ¿será que habrá una fórmula mágica? Le estamos preguntando a la persona que en ese momento sabe más de calidad. ¿Será que esa forma mágica que nos pueda decir cuál es el secreto? Y entonces él responde, os preguntáis muy sencillo. Y él responde, es el amor. Amor al conocimiento, amor al hombre y amor a Dios. Si vivimos y trabajamos de acuerdo con ello, seguramente conoceremos el secreto de la calidad, porque la calidad finalmente es poner en práctica una máxima. Quizás uno de los revolucionarios a los que yo más admiro en mi vida, o al que admiro con vehemencia, de más de 2000 siglos, Jesucristo, que dijo que amar a tu prójimo como a ti mismo. Todo parte desde el amor. Si yo me amo, seguramente voy a tener empatía, ¿verdad?
con el otro. Voy a tener esa capacidad de ponerme en el zapato del otro. Entonces al final dice, el secreto de la calidad es el amor. Uno debe amar a su paciente, uno debe amar su profesión, uno debe amar a su Dios. Si tienes amor, entonces puedes volver la mirada para monitorear y mejorar el sistema. Amar al prójimo. Es empatía. Amar al prójimo es superar todas las barreras que hoy tenemos, incluso para lograr la paz, porque la paz empieza por cada uno de nosotros. Entonces, muchas gracias, muy amables, y abrimos los micrófonos para preguntas, observaciones y demás que quieran pues expresar. Pueden aquí opinar todo lo que quieran, lo que consideren. La educación interprofesional es como un evangelio. Tiene adeptos y tiene también contradictores, ¿verdad? Pero finalmente hay que buscar la mejor manera como nosotros podemos usar todas sus bondades para el beneficio de nuestro prójimo. Porque en cualquier momento de la vida vamos a ser nosotros los pacientes.